Continuamos con la presentación sobre los resultados del informe R-Package. El profesional que nos hará un resumen de los contenidos de la evaluación al proceso de preparación para Red y Red Más y elementos clave de lo que sigue ahora en el camino de desarrollo del mecanismo en el país. La presentación estará a cargo de César Garay, ingeniero agrícola, consultor de Fondo Acción para elaborar el informe R-Package de Colombia para autoevaluar los progresos y la capacidad nacional para la preparación de la Estrategia Nacional Red Más, denominada Estrategia Integral de Control de Deforestación y Gestión de los Bosques. Actualmente, César está vinculado a Fondo Acción, coordinando el proyecto Territorios Verdes Climáticamente Inteligentes. Adelante, César. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Después de todo ese desborde de sabiduría que nos compartieron anteriormente, creo que es un poco injusto que me pongan con algo tan sistemático, pero bueno, entonces vamos a comenzar. Y quiero comentarles que en este proceso de autoevaluación se construyó un documento que va a quedar más adelante disponible pues para consulta mientras se terminan las revisiones y los ajustes, pues aún no están en proceso. Perfecto, entonces voy a avanzar con los siguientes temas en esta presentación. Voy a comentarles un poquito cómo es el marco, cómo fue el marco de evaluación de este proceso de preparación, qué metodología se empleó, cuáles fueron los resultados de una manera muy sintética, las actividades de consolidación del proceso de preparación red, es decir, cuáles son esos pasos a seguir que se detectaron en este proceso de autoevaluación. Finalmente las conclusiones y, si hay espacio, las preguntas. Entonces, en el marco de evaluación, pues menciono que en la línea de tiempo del desarrollo de preparación de Red Más, pues la preparación de este paquete se realiza cuando se está terminando pues la fase de preparación, antes, en teoría, pues de iniciar la implementación en sí del proceso red. En Colombia pues tenemos una circunstancia en que estos dos procesos vienen sobrepuestos y el propósito pues es evaluar el estado de avance que tiene ese proceso de preparación a través de esa autoevaluación y se sintetiza, digamos, los resultados en un documento. Y ese documento pues corresponde a la síntesis visual de los logros generales de 4 aspectos, 4 ejes temáticos que tiene la metodología, la descripción de esos logros importantes y resaltar cuáles son esas actividades o aspectos que requieren aún más desarrollo y cuáles son las medidas que abordan, que pueden abordar esos aspectos pues requeridos. En ese proceso de autoevaluación, pues aquí representa este esquema. En esa autoevaluación, pues se requiere que haya una participación, ojalá de plataformas que ya están consolidadas en el proceso red, a través de talleres y donde se puedan discutir claramente, digamos, esos aspectos que se tienen bajo evaluación. Finalmente, ese documento producido pues es revisado por unos pares técnicos, el comité técnico asesor, y una vez que en este momento ya está, digamos, en este proceso de envío a este comité, una vez se genere ese informe, pues pasa al comité de participantes del Fondo Cooperativo para los Bosques, para el carbono de los bosques, y ya, digamos, queda el documento en pie. Y en ese marco de evaluación, pues se están evaluando 4 componentes, 4 ejes fundamentales que corresponden a la organización y consultas para la preparación, a la preparación en sí de la estrategia Red Más, a los niveles de referencia de las emisiones,
y a los sistemas de seguimiento forestal y de información sobre las salvaguardas. Estos 4 componentes tienen a su vez una subdivisión en 9 componentes y en general todo se analiza bajo 34 criterios. Para la realización de este proceso, pues se hizo una revisión documental, wow, y se saltó una revisión documental durante todo el proceso. Y con base en esa revisión, pues se abordaron entrevistas a expertos que han participado, digamos, desde el comienzo del proceso de formulación red. Y ellos, a su vez, con las consideraciones que ellos nos compartieron, pues se pudieron estructurar los primeros 3 talleres regionales que cubrieron pues, las 5 regiones de Colombia: Amazonía, Caribe, Andina, Pacífico, y con los resultados obtenidos en esos talleres se les presentó a un taller nacional de actores pues, que hacen parte del proceso de preparación red a nivel nacional, y se logra o se consolida, digamos, una validación a esos resultados obtenidos. Ok. El proceso que se lleva a cabo para implementar este proceso, este paquete de preparación red, pues permitía que se evaluara visualmente, digamos con colores, la percepción que tenían los diferentes participantes en los talleres, para luego llegar a acuerdos de cuál era la calificación o la evaluación asignada en 4 criterios, adicionalmente a si se respondía o no. Y esos criterios pues iban de verde a rojo, donde verde mostraba un estado de avance muy favorable al criterio que se estaba evaluando, y rojo, digamos que era el carácter menos optimista pues, del proceso. Entonces, en verde se muestra que tiene un avance considerable, en amarillo que se avanza bien pero que aún requiere más desarrollo ese criterio que se está evaluando, en naranja que se necesita más desarrollo, y en rojo que aún no demuestra avance. Y los resultados, que aquí los sintetizo en los 9 subcomponentes, mostraron que para la organización y consultas para la preparación, en lo que corresponde a los mecanismos nacionales de gestión del programa Red Más, pues la calificación es amarilla, es decir, que se muestra avance pero que se requiere a un mayor trabajo. En el subcomponente B, la consulta y participación y difusión social tiene la misma calificación. Ya en el componente 2, que es la preparación de la estrategia red, los 4 subcomponentes que la definen, el primero, que es el de evaluación sobre el uso de la tierra y los factores causantes de los cambios en el uso de la tierra y deforestación, tiene pues una consideración o muestra para los evaluadores que hay un avance considerable, mientras que para las opciones de estrategia red el avance aún no es completo, y en el caso en el subcomponente del marco de ejecución aún digamos no se muestra el avance que se espera. Mientras que para el cuarto subcomponente, el de impactos sociales y ambientales, digamos desde la preparación de la estrategia red, pues se reconoce o se evalúa que tiene un avance interesante. De igual manera, para los niveles de referencia de las emisiones, el avance es bastante positivo, mientras que para los sistemas de seguimiento forestal e información sobre las salvaguardas, y esto digamos también haciendo caso a lo que en los paneles de la mañana nos comentaban, pues que falta enfatizar mucho más en esta parte. En el subcomponente de sistema de seguimiento forestal, pues hay todavía un proceso por alcanzar, y en el de sistemas de información para los múltiples beneficios, otros impactos, gestión y salvaguardas, pues se requiere muchísimo más empeño para satisfacer el nivel deseado de avance. Y como conclusión, digamos, o no conclusión, sino como
respuesta de los participantes a cuáles serían esas consideraciones que se deberían atender para poder poner, digamos, a tono el proceso de preparación. En cuanto al primer componente, que es organización y consultas para la preparación, pues se marca la necesidad de que se integren a otras instituciones relevantes a esta parte del proceso, y se menciona en especial los entes de control y las instancias como veedurías ciudadanas y comisiones de moralización o comisiones ambientales que se han constituido en los territorios. También se resalta que es muy importante vincular a otros actores en el proceso, como parques nacionales, el sector minero y el sector privado, que sirven como formuladores e intermediarios de proyectos. Entonces también nos comentaban al final de la jornada de la mañana cómo algunos territorios se ven un poco desprotegidos frente al avance de estos formuladores de proyecto, y pues fue un mensaje reiterativo en los talleres regionales que se realizó. En términos, bueno, también se requiere o se solicita que haya una mayor articulación e interacción de las mesas Red Más con las mesas forestales y con los nodos regionales de cambio climático, instancias que ya están creadas, que pueden, y en el almuerzo estaba escuchando también el comentario, que tienen, digamos, actores coincidentes en su composición, y que, digamos, pueden abordar también estos temas, el tema red, perdón, con mucho más énfasis en estos espacios. También que debe integrarse la participación, los pagos por resultados y distribución de beneficios. Hoy también nos presentaban del Ministerio de Ambiente, digamos, los avances que se han tenido en el desarrollo de la tercera versión del FCPF, digamos, en tener productos y resultados en este aspecto. Por lo tanto, pues es bastante interesante ver que eso que se solicitaba desde territorio, pues se venía ejecutando en el marco de esta cooperación. También que las mesas forestales no solamente deberían tener un rol de planificación o de orientación, sino que también tuviera una fortaleza en decidir cómo se utilizan algunos de los recursos que se obtienen de carbono y de red. Entonces, sí, que no sean solamente una instancia de diálogo, era lo que se solicitaba. Continuar con esa visibilización y protagonismo, pues, de los pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, del pueblo negro y campesinos en escenarios de participación de ordenamiento territorial ambiental que tienen relación directa o indirecta con los propósitos de red. Y unas consideraciones que nos hacían en territorio era que ellos están invitados, digamos, o hacen parte o son protagonistas de temas red, pero cuando ya se tiene que materializar eso en el ordenamiento del territorio, pues todas esas propuestas, ese aporte que se realiza para la construcción de los mismos territorios no siempre está considerado en esas instancias. Entonces, ¿cómo poder vincular estos procesos a esos procesos formales de organización de ordenamiento de territorio? Fortalecer los procesos de consulta previa, digamos, una situación que nos resaltaron mucho sobre todo en los talleres, en el taller que se realizó en Amazonía, donde, pues, digamos, está el ejercicio reciente del programa Visión Amazonía y cómo las comunidades lograron poder solicitar que se realizara ese proceso de consulta previa ya formulado el proyecto. Entonces, ¿cómo no llegar a esos devolverse en el proceso, sino cómo desde el comienzo tener un proceso mucho más ordenado y garantizando, pues, su éxito? También las acciones determinantes para el intercambio de información. Muchas veces la información está plasmada en red, en la web, pero eso no es suficiente para poder divulgar y compartir esa información. Los canales de acceso, pues, tienen que ser más expeditos.
funcionarios dentro de las autoridades ambientales informados o que puedan prestar ese apoyo, digamos, a las comunidades de consultar la información por ellos. Cuando se tienen esas necesidades, pues sería muy conveniente. En los territorios el Internet no es únicamente la solución para poder tener acceso a esa información. Se requiere una estrategia de comunicación, se requiere promover mucho más, digamos, el mecanismo, hacerlo más entendible. Hoy también nos comentaban al comienzo las dificultades técnicas que puede tener un lenguaje complejo, un mecanismo que pues, es complejo en sí, pero se requiere esas estrategias que puedan llegar y facilitar el entendimiento de este mecanismo. Y aprovechar mecanismos de gestión de conocimiento que de pronto ya en procesos o en parte del proceso anteriormente ya se habían establecido, como en las escuelas red en diferentes niveles, pues institucional, comunitario, y poder tener, digamos, aprovechamiento de esas lecciones aprendidas que se obtuvieron. También retomar la formulación e implementación de los planes regionales red y evitar la centralización de procesos y recursos. También, digamos, esto fue comentado en la jornada de la mañana. Hacer énfasis en el mecanismo de reparto de beneficios, no es claro cómo se hace, también es una necesidad o es una solicitud que se nos hizo reiteradamente, cómo las comunidades no tienen la suficiente capacidad de negociar con aquellos formuladores de proyecto y en cierta manera pues se sienten siempre en desventaja frente a ofrecimientos en ese sentido. Y pues esta también conclusión de la jornada de la mañana, fortalecer el Sistema Nacional de Salvaguardas, ¿sí? En el sentido en que ésta pueda servir para proteger esos derechos de los habitantes de los territorios. Y pues digamos que se nos decía en el taller nacional que si se tiene un buen seguimiento al proceso de salvaguardas, de alguna manera se está sintetizando el seguimiento a todo el proceso red. Entonces, digamos, es también en doble sentido tiene o cumple el establecimiento de este Sistema Nacional de Salvaguarda. En términos de los niveles de referencia de las emisiones, pues se reconoce el esfuerzo y la dedicación que a través del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono, del IDEAM, pues se ha hecho. Y se ven, digamos, como unas oportunidades que se han venido generando en ese proceso, como afinar las metodologías, mejorar la escala e integrar esfuerzos y capacidades del Sistema Nacional Ambiental, de Información Ambiental, perdón, y la academia, pero sin que el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono pues pierda el control y la coordinación de la información que se está manejando. Bueno, la integración de la información y publicación oficial, como se cuenta contemplada en el decreto 1655 del 17, poder tener, digamos, la información, las alertas tempranas de deforestación en un sistema muy ágil y que pueda ser fácilmente consultado en los territorios. En cuanto al tercer componente, el sistema de seguimiento forestal y de información sobre salvaguardas. Entonces, las acciones que propusieron los participantes es operativizar esas salvaguardas para que sean transversales y se tenga seguimiento, realizar la escuela red a funcionarios institucionales como procuradores, fiscales, entre otros, y entendiendo también que esas escuelas sirven como un mecanismo de gestión de conocimiento debido, digamos, a la rotación en este tipo de procesos, donde funcionarios, pues por la duración del mismo, pues también han ido renovando, se han ido renovando en la planta. Las salvaguardas no solo se deben abordar con un enfoque de análisis de impacto, sino que se puede anclar a la protección de derechos, y pues para este caso también como ejemplo el río Atrato y Amazonía colombiana, que han sido declaradas como sujeto de derechos. Y ya para las conclusiones, pues se reconoce y es claro
el avance significativo que ha tenido el país en todo este proceso de formulación de preparación Red+. Y nos sucedió algo muy interesante, y es que de pronto en los territorios este proceso de autoevaluación no fue tan optimista. Digamos que era en algunos casos muy difícil separar lo que ha sido el proceso de preparación de lo que ha sido la implementación y de pronto las falencias que ésta ha tenido en algunos territorios. Pero digamos que el sistema escogido, la metodología escogida, pues permitió poder considerar y ponderar el material publicado, los avances presentados, el conocimiento que han tenido varios expertos sobre el proceso y cotejarlo, digamos, con la realidad que se observa desde los territorios y las necesidades que se plantean desde los territorios. Entonces, si bien en los talleres regionales esa calificación, esta autoevaluación no fue tan optimista, pues digamos que mediando con los otros elementos, digamos se alcanzó el resultado final, que fue el que les presenté en la tabla anterior de colores. Y también que algunas valoraciones de los criterios en los talleres territoriales, como mencioné, pues tenían mucha influencia en lo que ha sido la experiencia en la etapa de implementación. Y sobre todo, cómo ha sido esa relación de esos procesos cuando intervienen actores privados. Entonces, donde allí no tienen, digamos, las comunidades la tranquilidad de poder negociar a un nivel igual. Con respecto a la organización y consultas para la preparación, se requiere tener un mayor fortalecimiento en la capacidad de supervisión técnica y la consolidación de un mecanismo eficaz en el sistema de cambio de información y de compensación de reclamaciones. Hay muchas solicitudes, muchas, pues si se quiere decir quejas, pero nunca se sabe, o digamos, nunca se sabe sino que queda la sensación en los territorios de que no se da una resolución a esas peticiones que se realizan. Formuladores e intermediarios de proyectos red han afectado en alguna medida en algunos territorios la percepción sobre el mecanismo. Entonces, de alguna manera se sataniza el mecanismo, en algunos casos se plantea como la gran alternativa de solución para poder trabajar de manera sostenible con los bosques y digamos que en algunas otras pues genera ciertas frustraciones en los territorios donde se pretenden hacer algunos proyectos. Entonces, allí esta situación podría contrarrestarse con una de las propuestas que se hacían, el de la estrategia de comunicación del mecanismo. En términos de directrices para implementación, mecanismos de reparto de beneficios y registro nacional de Red+, y las actividades de seguimiento de red, pues se desea, se necesita, se aspira, o hay expectativas muy fuertes en que toda esa información sea fácilmente consultable, sea accesible, no solamente porque se pueda abrir en una página, sino porque haya información clara, que muestre esas lecciones aprendidas, que muestre, digamos, también cuál es el sentir de los territorios frente a los resultados que se muestran en el sistema de reporte. También durante todo el proceso de autoevaluación se nos presentaba, se solicitaba que haya una formulación de normas que regule a esos actores privados para garantizar unas condiciones más justas en la repartición de beneficios. Es reiterativo, es insistente, digamos, esa sensación de que las comunidades están desprotegidas al momento de poder negociar frente a proyectos. También pues que hay un limitado acceso a la información para tomar decisiones más acertadas o para aceptar o no las condiciones propuestas. Retomar las experiencias exitosas de las escuelas red, incorporar los centros de investigación, que ya lo había mencionado,
y la academia, que digamos hay disponibilidad, hay capacidades que pueden ser aprovechadas en términos del seguimiento y del monitoreo de bosques, también incorporando, como así está previsto desde el sistema de monitoreo de bosques y carbonos, pues los monitoreos comunitarios, poderlos vincular, agregar información al Inventario Nacional Forestal, pues para los análisis y el seguimiento que realiza. Y se entiende y se reconoce que para la Amazonía que está sucediendo pues el proyecto de Visión Amazonía y que tiene muchas experiencias valiosas y muchas lecciones aprendidas, pues que pudiesen volverse como referente y pudiese compartir esto con otras regiones para entender esos procesos y también pues para motivar o fomentar digamos las propuestas de proyectos red más en esas otras regiones. Pues había un espacio para preguntas, no sé si se vaya a hacer, no sé si hayan preguntas entonces. Wow, claro. Bueno, digamos dentro de la comunicación que hace el sistema de monitoreo de bosques y carbono, actualizando cómo son esos niveles de referencia, se tiene previsto, digamos, esa incorporación, el ejercicio de este proyecto de ejecución de la tercera donación involucró, digamos, conocimiento de los monitoreos comunitarios que pueden enriquecer la información que tiene el sistema de monitoreo de bosques y carbono, pero los estándares, digamos, eso no está escrito todavía desde la información que se recopiló, digamos, los procesos están, en el caso de Amazonía, digamos, con la vinculación del SINCHI, hay un ejercicio de avance, hay una mejor resolución de la información que se presenta a nivel nacional, ¿cierto? Pero son procesos que van avanzando, están las capacidades, está el deseo, pero pues no puede perder el control el IDEAM, digamos, en monitorear, porque es el responsable en la presentación de la información oficial. Tengo entendido que a través del ejercicio que está haciendo SINCHI y otros organismos en Amazonía hay ya avances importantes y que ya están, digamos, expuestos. Pero, digamos, en términos del protocolo de la información de la literatura que se tenía, pues no está específico en este momento, porque está en proceso, ¿no? Digamos, son experiencias que se pretenden empezar a implementar. Estamos hablando de que en el año 2020 se tenía eso como una línea de acción a desarrollar.